Vamos desde el inicio. Muy buenas tardes, amigos y amigas de las diferentes plataformas sociales en las que ustedes nos estén viendo. Así es que es un gusto compartir con ustedes. Estamos con un representante de los padres de familia del Juan Bautista Vázquez de nuestra ciudad de Azogues. Hay problemas que no se cuentan y deben contarse. Hay situaciones que están pasando dentro del plantel y fuera del plantel también. Es importante que la ciudadanía conozca cómo se debe trabajar, cómo se viene trabajando, y cuáles son las falencias sobre todo. Tenemos entendido que hay baños en muy mal estado y que eso tienen que costear los padres de familia. Y otros gastos más que tienen que salir del bolsillo de los padres de familia. Otro malestar que existe también conocemos que es justamente que a las afueras de las instalaciones educativas, no solamente del Juan Bautista Vázquez, sino de muchas instituciones educativas, hay una problemática y es la falta de policías. Y en este sentido, amigos y amigas, vamos a conversar, a dialogar justamente sobre estas problemáticas dentro de las instituciones educativas, pero sobre todo del Juan Bautista Vázquez, un centenario establecimiento educativo que alberga a cientos de estudiantes, no solo de la ciudad de Azogues, sino de el Cantón Vivian y provincias vecinas. Así es que en este sentido vamos a platicar, mantener este diálogo con el ingeniero, con el doctor Henry Pino, justamente sobre la situación. Hay cosas que no se cuentan y se deben contar. Muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, estimado Adriano. Gracias a esta audiencia de los medios que ustedes representan. Muy agradecido por este espacio en el que podemos manifestar cuáles son nuestras inquietudes, un poco el plan de trabajo y nuestro accionar al frente de esta centenaria institución. Por cierto, debo contarle que el que está en uso de la palabra pues, ha sido ex alumno de este centenario institución y tenemos ese orgullo de ser Juan Bautistinos. Y eso precisamente ha conllevado a que nos preocupemos y pongamos el corazón de civismo para que enfrentemos este encargo que se nos ha hecho por parte de los padres de familia respecto de la administración del Comité Central. Entonces, pero cuando recién ingresamos nos encontramos con algunas falencias respecto del tema concretamente de baños. Esto es de replay, obviamente ya sin pretender manejar un tema político, pero mientras se prioriza el pago de la deuda, los estudiantes y los padres de familia tienen que costear hasta para la limpieza de los baños. El día de ayer justamente terminó el contrato de servicios de limpieza de baños por parte del distrito y nos ha informado la señora rectora que a partir de hoy los padres de familia tienen que hacerse cargo de eso. Pues obviamente toda esta cuestión que ha venido ya de años con la infraestructura y el colapso de las instalaciones justamente por el tema geológico de nuestra institución ha llevado a que constantemente, y aparte de eso la falta de cuidado también de las instalaciones, tengamos que invertir ahora en arreglar baños y sobre todo la otra parte del mantenimiento de estos, de la limpieza de estos, que son necesarios precisarlos con gente que está trabajando de esta manera con un tiempo parcial y que son también padres de familia que colaboran y que se ganan la vida de esta manera, pero ciertamente tenemos que gastar de las 3 jornadas, pues si se entiende, en 3 personas que hagan la limpieza, y eso es una erogación que nos cuesta a los padres de familia y que el Estado, es una responsabilidad del Estado, porque el Estado tiene que ver por el tema de la educación, pero como les decía, el presupuesto es nulo para este tipo de situaciones y nos encontramos frente a estas cuestiones que realmente para nosotros nos debe ya tener un fin. O sea, el día de hoy tenía una conversación con algunos padres de familia que mostraban su inquietud y decían todos los años es la misma historia y es hora de que se haga responsable justamente el Ministerio de Educación a través del distrito, a través de la zonal, respecto de este tipo de circunstancias y estas necesidades que son indispensables respecto de la salud de los menores, como es el tema de los baños. Y este problema no es de ahora, se viene acarreando tanto tiempo. ¿Cuál es la solución que han dado desde prácticamente los padres de familia?
Los padres de familia hemos decidido en reunión de comité central el poder solicitar o requerir una contribución a los padres de familia de $10, con lo que se piensa invertir los primeros $5, primero en el adesentamiento de los baños y luego en la repotenciación de las aulas de los novenos, que también ahí tenemos dificultades porque los niños y los chicos se enferman constantemente porque hay filtraciones de humedad en esas dos aulas. Aparte de eso, el tema de la acústica es terrible porque no se puede realizar pues el tema de clases normalmente porque un profesor escucha al otro profesor y los estudiantes se escuchan entre sí porque están divididos únicamente por una mampara de madera. Y eso es lo que tenemos, a eso se ha reducido la educación de hoy, mientras que en los Estados Unidos se le asigna una computadora para cada estudiante y eso es de la responsabilidad para que pueda manejar, cada quien tiene una portátil. Nosotros acá ni siquiera podemos tener acceso a un tema de un proyector porque no existen, las limitaciones son únicas. Solamente se generan el tema de bonos, pero este momento lo que estamos haciendo respecto al tema de la educación no hay ninguna bonificación. Quisiéramos que nuestros estudiantes, es la hora de que deberían estudiar de acuerdo a los tiempos modernos, con aulas modernas, cuando menos con un proyector con internet que pudiera fluir en este colegio, pero definitivamente estamos limitados y vedados de eso porque no existe tal circunstancia. Ya se ha conversado con la directora distrital de educación sobre estos temas que están fallando aquí dentro de la institución. Ciertamente no hemos tenido una conversación todavía, pero vamos a dejar la documentación, los oficios, las firmas de respaldo de los padres de familia, que es lo que hoy en la mañana habíamos quedado y definido, precisamente para poder llegar a tener, y quisiéramos que de pronto sería oportuno a través de este medio pedirle comedidamente a la persona que está a cargo de la dirección distrital que pudiera abrir las instituciones para que puedan constatar realmente para que se dé esa libertad de prensa, porque muchas veces se veda también hasta ese tipo de circunstancias. El día de hoy nos encontramos justamente en la parte de afuera porque no podemos hacer ni siquiera tomas dentro de las instalaciones porque existen memorándums que no permiten ese tipo de trabajo que se puede hacer acá. Entonces obviamente ni siquiera se ha ponderado el tema del derecho constitucional respecto de la información, que es para nosotros muy importante, y poder precisar no solamente a los padres de familia sino también a la ciudadanía. De otro lado, es importante entender que el día de hoy, por ejemplo, los estudiantes se preparan para representar dignamente al colegio, como es en el tema de las festividades. Yo siempre he dicho y he mantenido que entre las mejores bandas de la ciudad va a estar siempre el querido Juan Bautista Vázquez y la banda a la que pertenezco hasta ahora, de los exalumnos de mi querido Franciscano. Entonces, sin embargo, de esta parte de gallardía que siempre lo pone el Juan Bautista Vázquez, el día de hoy ya se han generado conflictos por el tema de las comisiones, que está determinado con meridiana claridad tanto en la ley orgánica de educación intercultural y su reglamento, y que se determina que tiene que haber también una situación de reelección, que tiene que haber una situación de que las personas puedan dar oportunidad. Justamente esto es importante entender, que la gente no puede reelegirse indefinidamente, sino que tiene que dar el proceso de alternabilidad a las demás personas, porque no solamente es de peculio de un profesor el poder quedarse en una comisión todo el tiempo, y eso también se tiene que revisar. También nos hemos propuesto dentro de esta situación para nada utilizar una palabra despectiva que sería la fiscalización, sino más bien una cuestión de rendición de cuentas, o sea, respecto del tema de jornadas deportivas, respecto de las cosas y las contribuciones que se solicitan acá. Somos los padres de familia, y eso hay que poner como el derecho que corresponde. Somos los padres de familia que costeamos, por ejemplo, los uniformes de las bastoneras, se sale de nuestro bolsillo, se eroga de esa parte, y lo que necesitamos es transparencia de eso. Si requerimos un tema de las jornadas deportivas, requerimos transparencia de eso, y eso hemos conversado, muy buena lid con los maestros, con los profesores que están acá, con la finalidad de que eso sea transparente, porque ese es el talón de Aquiles siempre de la institución y las dudas de los padres de familia.
cuando ellos exigen la rendición de cuentas de saber dónde está el dinero que nosotros como padres de familia aportamos. Los estudiantes no muchas veces están trabajando y son raras más bien las excepciones que pudieran estudiar por su propia cuenta. Lo demás nos corresponde a los padres de familia erogar los gastos que corresponden respecto de nuestros representados. Hablemos un poquito más de las comisiones, cómo se conforman estas comisiones y por qué debería existir este cambio cada cierto tiempo. ¿Qué está pasando dentro de las comisiones? Bueno, ciertamente no hay una cuestión, yo no puedo, siempre presumo la situación de la buena fe, de la honradez, de la hombría de bien, eso no quiero siquiera ponerlo en tela de duda. Sin embargo, la situación es de que debe estar representado, siempre existen varios profesores y eso debería generarse la comisión, por ejemplo, de cultura. Ese tipo de comisiones deberán establecerse con alternabilidad para que las personas que estén ahí, los profesores que están en ese lugar, deban hacer también ese proceso de renovación, justamente para que haya esa parte de democracia, que es lo que corresponde dentro de los colegios, y eso es algo que ciertamente queremos que también se pudiera dar acá en nuestro querido Juan Bautista Vázquez. Ahora bien, hablemos de cómo está la infraestructura, de cómo están las canchas deportivas, sabiendo que en administraciones anteriores hubo un remodelamiento. Sí, yo recuerdo hace más de 15 años también, debería ser que fui presidente de este mismo Comité Central de Padres de Familia, y ahí recibimos la ingrata noticia por parte de gestión de riesgos que nuestro colegio estaba en riesgo porque era una zona de riesgo de hundimientos, y eso pasó justamente con el pabellón que tenemos casi al ingreso, y eso ha traído peligro constante. En algún momento se pretendía generar el tema de que se dé una repotenciación e incluso un traslado de la institución, y eso quedó para las utopías, pero no se concretó absolutamente nada. Sin embargo, hoy en día encontramos también ciertas inversiones que se han hecho, que ya se tenían planificadas desde antes, como es el tema de la reconstrucción del estadio, la intervención en el estadio, el tema de los cerramientos que se han hecho de la institución, porque siempre esos muros eran un peligro. Más bien, si alguien quería arrancarse por ahí, tenía el peligro de muerte más que el asunto de ser juzgado por la patanada, sino sin embargo en estas situaciones más bien era muy peligroso. Por eso que a estas alturas deberíamos entender de que se ha hecho una intervención, o sea, no podemos también desconocer ese tipo de cosas. Ahora, al conversar con la señora rectora, existe ya los estudios, están manejando esto para que el gobierno provincial, si mal no recuerdo, con el gobierno seccional de la ciudad, hagan la intervención en la vía de algún tipo de convenio con el Ministerio de Educación y poder realizar un bloque de aulas junto a la entrada del ingreso de los vehículos. Entonces hay esas perspectivas, pero la otra cosa, lo que es lo normal, lo de la minucia, las situaciones que deberían resolverse, que la gente detrás de un escritorio no lo entiende, porque los niños necesitan ir a los baños, necesitan tener esa parte de cuidado sanitario, y se requiere que haya una limpieza con más de 1000 y pico de estudiantes. ¿Y hay baños suficientes? Es otro de los temas que quisiéramos abordar. No, realmente si tenemos un parámetro técnico dentro de esta situación, conversado, tenemos 3 baterías sanitarias, una en la parte alta, la otra en la parte media justo acá, y una en la parte del ingreso de los vehículos. Entonces hasta ahí entendemos que existen estas 3 baterías y no son suficientes. Realmente se requiere en el proceso técnico por más o menos de la cantidad de estudiantes, debe haber una cantidad de baterías higiénicas, y eso no se está cumpliendo en la institución. Y aparte de eso, los servicios básicos deben ser eficientes dentro de una institución educativa para mantener la higiene dentro de los baños de este establecimiento educativo. También debe haber el líquido vital, el agua. En esta zona, ¿cómo ha estado la provisión del agua potable? Muy bien, yo creo que en ese sentido no hemos tenido mayor problema, más bien a veces cuestiones técnicas y las cosas como siempre se lleva la voz del carnaval. Las instalaciones que se habían hecho acá en su momento también están a veces colapsadas, y esto ocurrió justamente hace una semana, donde tuvimos que intervenir inmediatamente los padres de familia con una tubería que explotó.
Entonces, una vez que explotó, el agua se estaba yendo y esto conlleva ¿qué? A que se tenga que cerrar la llave de paso. Cerrada la llave de paso, los alumnos no pueden ir a los baños. Entonces, eso se requiere de temas urgentes con los que se ha tenido que trabajar y así es que toca hacer esas intervenciones. ¿Ya y se eso solucionó ese problema? Está solucionado el problema, lo solucionamos, pero solucionamos gracias a la gestión de la señora rectora y al tema de los padres de familia, que estamos para resolver esos casos que ameritan también. O sea, entiendo que cuando tenemos que administrar la pobreza nos corresponde a los padres de familia pedirles muy comedidamente, queridos padres de familia, nos toca colaborar con nuestra querida institución, nos toca sumar, nos toca poner el hombro por eso y para eso estamos, para tener una administración seria, porque también han habido problemas de dinero en años anteriores y eso también ha generado en los padres de familia cierta desconfianza. Cuando en este año el tesorero saliente nos dejó con las cuentas muy claras y es de felicitar realmente cuando hay tal responsabilidad y queremos hacer la misma situación con una rendición de cuentas correctas todo el tiempo del dinero que ingresa y el dinero que se gasta con las facturas respectivas y eso es nuestro compromiso también para poder gestionar las contribuciones voluntarias de los padres de familia. Ahora bien, usted ha manifestado contribuciones voluntarias y en este sentido también ha habido inconvenientes porque se solicita, por ejemplo, como usted anotaba en un principio, para un proyector. ¿Por qué tiene que dar un proyector un padre de familia y ese proyector se queda en ese grado y en esa aula y no pasa para el padre de familia que aportó? También ha sido una de las inquietudes. ¿Cómo están en ese tema? Sí, lo que pasa es que ahí también hay que entender la dinámica de cómo es el trabajo de los estudiantes y cómo es la distribución de los estudiantes. Obviamente cuando alguien de décimo de básica pasa a primero de bachillerato, ya se hace una redistribución completa, entonces los padres de familia mal podemos saber con quiénes se fueron los estudiantes y quiénes eran los beneficiados de ese tiempo. Entonces, ¿y por qué se vuelve a pedir? Se vuelve a solicitar porque obviamente cada aula, cada profesor requiere de ese tipo de instrumentos para poder manejar de cierta manera, de forma mucho más pedagógica, mucho más puntual el tema de las clases y que esto sí realmente con el tema de internet, como le decía, con el tema de proyectores, coadyuva a la formación estudiantil y esa es una realidad. Pero como padres de familia, de lo que también conozco del informe entregado el día de ayer justamente, se habían entregado 2 proyectores para el área de inglés, que ellos son los que trabajan justamente en estos laboratorios y en estas cosas. Entonces, respecto de esto, se ha entregado también eso y a lo que termina siendo mucho más urgente, se ha podido atender. Pero obviamente, como padres de familia, no nos corresponde, como le digo, eso le corresponde al Estado. O sea, el Estado debería tener toda la situación para tener una mejor educación, porque obviamente si educamos al joven de hoy, tenemos al mejor profesional del mañana. Y eso es una inversión que el Estado está manejando de forma nula. Entonces corresponde ya los padres de familia que se organizan en cada curso determinan ese tipo de circunstancias, entonces ven el tema del proyector y las cosas de las que corresponde y por eso es que ya ahí se dan estos ciertos dimes y diretes de que a dónde llevamos, cómo llevamos y otra vez quizás se termina pidiendo a los padres de familia porque eso decidieron en su grupo, en su curso para poder solventar esa necesidad urgente. Ahora hablemos de seguridad. Otro de los problemas es la seguridad, tanto interna como externa. En la seguridad interna prácticamente ya los responsables serían los docentes, los inspectores, pero en la seguridad externa, incluso los padres de familia sabemos y conocemos que están haciendo las veces de policías, porque hace falta policías. La seguridad es también parte o responsabilidad del gobierno nacional a través de el Ministerio de Gobierno, el Ministerio del Interior, a través de las gobernaciones, a través de la Policía Nacional. Sin embargo, ese trabajo están haciendo ustedes, ¿están corriendo riesgo? ¿No? ¿Cómo es esa situación? También quisiera que nos Bien, muchas gracias. El tema respecto de esa inquietud tiene que ver justamente con que padres de familia nos corresponde hacer o tener el cuidado de la vigilancia en el tema de tránsito en las mañanas y para eso nos han pedido a los padres de familia, ahora mismo justamente el profesor que está a cargo de esta situación de la comisión respectiva de seguridad, nos ha pedido que compremos chalecos, que compremos conos, que eso es lo que necesitamos y eso es precisamente el requerimiento que se hace a los padres de familia y tenemos que costear ese tipo de cosas. Pero
Otra vez, el Estado esquiva su responsabilidad, porque aquí deberían estar los policías, porque no se puede arriesgar a un padre de familia, a un estudiante, porque alguien que no quiera respetar una situación de tránsito pueda pasar tranquilamente sobre las personas. Entonces, eso con la autoridad de la policía es lo que se requiere, y efectivamente hemos visto que en todos los colegios fiscales eso se ha acabado. No existe el tema de la seguridad, ni tanto de los agentes municipales, mucho menos de los agentes policiales de la Policía Nacional. No lo tenemos, y eso debería trabajar el distrito en poder manejar, en poder coordinar, en poder hacer las cosas correctamente para tener esa parte de vigilancia y cuidado a la salida. Además de esto, permítame, Adrián, decirle también que dentro de nuestro plan de trabajo, y esto que no les sorprenda, a los padres de familia aprobaron y está constando dentro de las actas el poder hacer redadas continuas dentro de las mochilas de los estudiantes, aunque como usted puede ver a veces esto se vuelve tan hermético el colegio que no podemos hacer ni siquiera una entrevista dentro. Pero ahora el tema es que se tendrá que trabajar en esa situación porque el gobierno no está haciendo nada al respecto del tema de seguridad. En los colegios no tenemos absolutamente nada. Acá no hay policías que pudieran estar vigilando, más bien en su momento estarán reprimiendo donde corresponde respecto al paro. Pero aquí en la ciudad no tenemos la ayuda policial, y me gusta decirlo de frente, viendo a los ojos y viendo a la cara, cuando la gente nos falla y cuando el gobierno nos falla, para decir no tenemos un gobierno que esté preocupado. Y esto es porque quizás el presidente ni siquiera tenga idea de qué es lo que está pasando acá, pero son las autoridades locales las que tienen que fajarse frente a este tipo de circunstancias y decir definitivamente necesitamos tener la responsabilidad de cuidar de nuestros ciudadanos. ¿Cuál es el mensaje finalmente a las autoridades? Y antes de ese mensaje, ¿cuál es el diálogo que se ha abordado con ellos? ¿Qué han manifestado al respecto de todos estos temas que hemos conversado hoy? Bien, hasta ahora nosotros estamos recién como directiva integrándonos y recién complementando el tema de poder hacer y primero conocer de cuáles son las gestiones casa adentro, cuál es el estado de lo que está pasando para empezar a trabajar en esto. La primera acción con la que vamos a empezar es realmente requerir del distrito con oficio y con las firmas de los padres de familia que se ocupen del tema de los baños para que ya busquen la forma, o sea, vayan y comuniquen al gobierno central, a las zonales, como quiera que tengan que hacer, pero tienen que resolver este problema bendito de la cuestión sanitaria de las baterías para los colegios, y eso tiene que hacerse definitivamente. Entonces, eso lo vamos a hacer y vamos a requerir pues de la apertura de las autoridades para que puedan tener también el recibir correctamente las inquietudes. Nosotros no estamos pidiendo nada más que la norma, que la Constitución determina, y eso es lo que queremos exigir de las autoridades, que se pueda tener seguridad, que se pueda tener una educación laica y gratuita, y eso se consigue únicamente con el accionar de las autoridades frente a los requerimientos de las instituciones educativas. Muchísimas gracias. Agradecemos justamente a uno de los representantes de los padres de familia del Instituto Juan Bautista Vázquez, el abogado Henry Pino, quien nos ha dado a conocer justamente todas estas falencias, sobre todo en los servicios higiénicos, en las baterías sanitarias, que están teniendo problemas e inconvenientes. Aquí, además de muchos otros, nosotros nada más comentarles, y más adelante estaremos contándoles qué es lo que manifiestan las autoridades respecto a este tema, porque es importante que también se pronuncie. Buenas tardes. Muchas gracias, muchas gracias. A mi hermano. Yo creo que ahí se les ponen las cosas.